Permítanme, vamos a empezar con la segunda parte del programa Mujeres de Hoy en Radio Claret América. Permítanme presentar a Carolina Jaime Follo. Ella tiene maestría en gestión pública por el Tecnológico de Monterrey, además de ser licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con casi 20 años de experiencia en el Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí. Además, tiene conocimiento y experiencia en administración pública, en igualdad de género, en derechos humanos de las mujeres, en educación integral de sexualidades, combate a la pobreza, comunicación social, sistemas de calidad. Bueno, si lo leo se nos va el programa. No, ya un pedacito nomás. Aquí una de las personas más poderosas en la rama de la comunicación, que es la que queremos resaltar, porque nos llamó mucho la atención esta publicación que yo sabía que se estaba preparando desde hace mucho tiempo y que el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, a cargo hoy de la directora general Marcela García Vázquez, mandó a imprimir, y se tiene ya ese libro, Mujeres de Alas Grandes. Maestra Carolina Jaime Follo, un gusto tenerte aquí en Radio Claret América. Por favor, ¿podrías hablarnos sobre el trabajo que realizas en el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí actualmente, específicamente tu papel en la edición y coordinación del material que se compaginó en esta publicación, Mujeres de Alas Grandes? Muchas gracias, Andrea. Te mando un fuerte abrazo a ti, a todo tu auditorio, a todo tu público. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren desde San Luis Potosí. Y este libro, Mujeres de Alas Grandes, surge como una de las estrategias de la campaña en torno a la alerta de violencia de género que tienen declarada 6 municipios en San Luis Potosí desde el año 2017. Tuve la oportunidad de estar varios años como responsable del área de comunicación social del Instituto de las Mujeres y fue un trabajal muy interesante, Andrea, pero más que nada estos últimos años con esta declaratoria que obligaba al Ejecutivo a realizar una campaña. Ya habíamos hecho campañas, pero solo se centraban en violencia de pareja y con estrategias muy acotadas, muy reducidas en torno a medios masivos, ¿no? Spots de radio, televisión, publicidad exterior, etcétera, ¿no? Y esta campaña de la alerta de género yo estuve impulsando mecanismos de comunicación participativa, o sea, que la gente participara en la construcción de los mensajes, que las mismas mujeres participaran y decidieran qué hacer, cómo hacer, ¿no? Uh-huh. Y mucho de esto, yo creo que todavía nos falta mucho para hacer realmente una comunicación participativa e involucrar a la gente en la construcción y en la difusión de los mensajes. Pero se sentaron algunos elementos interesantes, concursos en redes sociales, concursos de escritura, se realizaron trabajos con mujeres artistas urbanas que a su vez dieron cursos de capacitación y pintaron unas bardas maravillosas, este proyecto de Bravas. Y era, yo creo que muy importante darle voz a las mujeres sobrevivientes de violencia de género y a las mujeres privadas de su libertad. Y invitamos a la Asociación Civil Nueva Luna, que en ese tiempo presidía precisamente Marcela García Vázquez, quien ahora es directora del Instituto de las Mujeres del Estado. Y pues fue una colaboración muy, muy buena porque ella ha tenido ya muchos años dedicándose a talleres de escritura carcelaria, pero pues ahora íbamos a invitar no solo a las mujeres privadas de su libertad, sino a hacer una convocatoria abierta a mujeres que han vivido violencia y recibimos muy buena respuesta y en este libro van a encontrar 27 historias, 14 de mujeres en libertad y el resto de mujeres, 13 de mujeres privadas de su libertad, en donde vamos a encontrar yo digo que es una ventana y un espejo, porque nos reflejamos en muchas de las historias y nos vemos ahí y dices, híjole, a mí también me han pasado cosas así. Y por otro lado vamos a ver realidades inimaginables. Sí, pues ya me contestaste otra pregunta que tenía sobre... Perdón. No, al contrario, qué bueno, ya la acotaste perfectamente,
para entender por qué el Instituto de las Mujeres consideró de interés publicar este material. En la primera parte del programa presenté un resumen, hasta donde es posible hablar de un resumen, pueden ser nada más algunos encabezados. Podemos ver a través de esa ventana, precisamente que tú mencionas, los diversos tipos de violencia que sufrieron, desde la familiar, al sufrir sobre todo el abandono. ¿Cuáles historias te impactaron más y por qué? Híjole, una de las que más me impactó y que de hecho es el primer lugar es de la autora Kislu, que ganó el primer lugar. Ella habla de la violencia de pareja y se puede reflejar desde la violencia en el noviazgo, se puede reflejar desde el noviazgo, ¿no? Afortunadamente ella cuenta la historia desde que lo conoce, pero me impactó mucho por el nivel de manipulación al que podemos llegar a ser las mujeres, el papel de la violencia psicológica, híjole, tan importante para que la mujer no reaccione o no busque ayuda o no haga algo. Me impactó mucho. Afortunadamente es una historia de resiliencia y ella, además profesionista, ¿verdad? De que la violencia no distingue. No respeta. Nada, ¿no? Sí, entonces, bueno, esa historia me impactó mucho, me impactó también el de una mujer indígena, una mujer shiwi, que nos narra cómo también era la violencia física, incluso en la vía pública, ¿no? Y cómo muchas veces las mujeres, por estar pues siguiendo los mandatos de nuestra tradición, de nuestra cultura, pues vamos siguiendo ahí con ese tipo de relaciones, ¿no? En cuanto a... hay muchas historias. Hay una que no refleja tanto la violencia física, pero sí es una violencia patrimonial y económica tan tremenda. Esta historia se llama El hambre con sueño se quita. Y tú empiezas a ver la historia además de una adolescente que se va con su pareja, embarazada, y todo lo que ella vive, efectivamente en temas de hambre, literal, de no concebirse, y de además de todo lo que psicológicamente para ella no sabía qué hacer, no sabía cómo hacer ni cómo pedir ayuda, ¿no? Además de las historias de mujeres privadas de su libertad, pues que también vamos a encontrar historias muy, muy fuertes en cuanto a la soledad, al encierro dentro del encierro, porque ellas escribieron sus vivencias durante la pandemia por COVID-19 y es también una realidad que tenemos que voltear a ver ya. Sí. Sí. Lo que tú decías y las historias que leí reflejan muchas veces que las violencias, los diferentes tipos de violencia empezaron desde su infancia. Uh-huh. Y lo dicen hasta su juventud o su madurez. Y esto nos lleva a reflexionar en muchas cosas, en que no estamos llegando a tiempo a la violencia de las niñas y los niños, pero en este caso que estamos hablando de mujeres, de las niñas que sufrieron violencia familiar, violencia incluso sexual, desde su más tierna edad y que lo reconocen ya cuando están con algunas consecuencias, como por ejemplo privadas de su libertad. Pero ¿qué piensas que significó para estas mujeres privadas de su libertad este ejercicio de logoterapia? Lo que también llamas escritura terapéutica o escritura carcelaria. Si consideramos que la prisión se supone que debe estar encaminada como principio rector a la inserción, a la reinserción social a la sociedad, ¿nos podrías decir si identificaste algo relacionado con lo que debiera dárseles, como es el trabajo, capacitación, educación, salud, deporte? ¿Algo en las historias te refleja esto? Sí, sin duda, en las mujeres privadas de su libertad. Bueno, incluso las mujeres libres que he tenido oportunidad de entrevistar y que vinieron a la presentación del libro, hablan de que el escribir fue la mejor terapia que han encontrado, ¿no? Y mencionan incluso que han tenido varias terapias, pero que el escribir
fue una de las mejores. Y con las mujeres privadas de su libertad puedes distinguir la necesidad de actividades al interior de los centros estatales de reclusión, porque todas las actividades que tenían se suspendieron por la pandemia. Incluso las pocas actividades con las que ellas podían desempeñar un trabajo remunerado también se limitaron, y entonces ellas hablan mucho de la necesidad que tienen de productos de higiene personal, Claro. de champú, de toallas sanitarias, de jabón, etcétera. Ahorita estamos haciendo una colecta precisamente para llevarles a algunos de estos centros el 9 y 10 de diciembre. Y mira, por ejemplo aquí, porque además Marcela, que ha trabajado con ellas, sobre todo aquí en San Luis Potosí capital, pero también en los municipios, me compartió algunos textos que le escribieron, obviamente a mano, ¿verdad? Libretas también estamos recolectando. Pero, por ejemplo, esta compañera dice, quiero dar las gracias a la asociación, a la institución, por haber puesto su apoyo a todas las mujeres privadas de su libertad. Dice, yo no tenía ganas de entrar al concurso porque me sentía muy deprimida, porque estuve a punto de irme. Muchas de ellas hablan de intentos de suicidio o de pensamientos suicidios. Me sentenciaron a 5 años, y me sentenciaron a 5 años y mi compañera me animó diciéndome que podía ganar, que no me diera por vencida, porque aunque esté presa físicamente, mentalmente, en mente, soy libre, dice, soy libre de expresarme y de contar cómo es mi vida. Y fíjense que para ellos también hasta el tema de darles el dinero, porque eran premios en efectivo, pues fue decir, no les podemos dar el dinero a ellas, pero se los dimos a sus familiares más cercanos, más cercanas, a quienes ellas indicaron. Y si leemos las historias, esa es una de las cosas que más se preocupan, que quién está atendiendo a sus hijos, que quién les está proveyendo. Entonces, este dinero que sí, ¿no? Muchas de ellas decidieron que el dinero se les diera a sus mamás que están cuidando a sus hijos e hijas. Y pues estos premios en efectivos les ayudaron en parte a esta problemática. Sí, no, me impactó el de una de ellas que se autojustifica diciendo, bueno, no me arrepiento de lo que hice porque eso me permitió tener recursos para mi hijo y que se compren a Mason lo que quiera. Y dices tú, wow, ¿desde qué profundidad tendrían que trabajarse con ellas y con la sociedad para ver este tipo de valores, ¿verdad? Y de alguna manera interrumpir ese pensamiento de que si me dedico a tal cosa voy a sacar mucho dinero para comprar cosas que a veces no, que muchas veces no son artículos de primera necesidad, y que lo hemos visto mucho más claramente ahora durante la pandemia del COVID, pero pues yo me pasaría media hora, 1 hora platicando contigo de este tema. Yo también. ¿No? Sí, es que hay mucho que aprender de las historias. Yo les invito a que las lean, público en general, funcionariado público que atiende temas de violencia y funcionariado público que atiende temas de niñez, porque como bien decías, Andrea, en estas historias nos damos cuenta que ahí surge todo, ¿no? Sí. Tanto el camino que lleva a tomar malas decisiones y que puede ser que terminen en la cárcel, o el camino de violencia que puede llevarnos a una relación violenta también, de la cual será difícil salir, ¿no? Y es fundamental ver cuál es el papel de lo vivido en la infancia, como bien decías, para prevenir estas circunstancias de vida. Sí. Tener información cualitativa mueve conciencias, mueve decisiones. En el caso del Instituto de las Mujeres, ¿qué han planeado como actividades o acciones o políticas específicas que surja de este trabajo tan intenso que desarrollaron desde hace varios años, como lo mencionabas, a cargo de Marcela García Vázquez, en ese entonces directora o presidenta de Nueva?
¿sí? Y ahora directora general del Instituto de las Mujeres. ¿Qué es lo que han planeado? Pues me dio mucho gusto escuchar precisamente el 26 de noviembre que se presentó el libro, que Marcela anunció este proyecto ya como un programa que se llevará a cabo cada año desde el Instituto de las Mujeres. Antes, recuerden, lo hacía ella con la Asociación Civil Nueva Luna, y ahora ya el taller de escritura carcelaria ya se queda como una actividad, un proyecto del Instituto de las Mujeres del Estado, con la posibilidad de generar un libro cada año. Entonces... Muy bien, muy bien. Por ahí creo que Albert Einstein decía que si tuviera tiempo para identificar un problema, se tomaría el 95% del tiempo en hacer el diagnóstico del problema y 5% del tiempo en plantear las soluciones. Yo creo que es una medida muy oportuna para que se continúe con esta labor que se inició en la sociedad civil y que el gobierno del Estado a través del Instituto de las Mujeres lo retoma con la responsabilidad de mostrar a la sociedad, a la empresa privada, a todo mundo, cuál podría ser su papel, su intervención. Como dices tú, pues nos quedamos con varias lecciones. Una de ellas decíamos el identificar que niñas y niños pueden ser víctimas desde muy temprana edad y lo dicen solo cuando ya son mayores y tenemos que llegar antes. Entonces, sí, creo que hay mucho por hacer y les felicito realmente. Gracias. Y sabes que yo creo que otra conclusión muy buena es que se puede salir de la violencia, porque todas estas historias son historias de sobrevivencia, de resiliencia. Hay varias que dijeron, es que pude haber sido víctima de feminicidio, ¿no? Y lo vemos claramente en las historias, pero tuvieron la oportunidad y nos va a ayudar mucho a darnos cuenta, a lo mejor, si nos van y nos dan un curso, pues a lo mejor nos entra por un lado y nos sale por el otro, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya leemos una historia y nos identificamos, podemos ver esas formas de violencia que a lo mejor me están pasando y que no me doy cuenta y me pueden ayudar a aprender los focos de alerta, ¿no? Entonces, eso, darnos cuenta de las violencias, cómo se viven en carne propia y además cómo salir de ellas, porque todas estas historias lograron salir, superarse. A mí me encantan estas historias donde, sobre todo muy jóvenes, salieron de esa relación y continuaron sus estudios o sus trabajos. Entonces, se puede salir de la violencia y estas historias son un claro ejemplo. Es un sí se puede tanto para todos los recursos que pudieran encauzarse, ¿sí? Como las mujeres, niñas, adolescentes que encontraran en ellas un modelo que pudieran seguir, descubrir o emular. Muchísimas gracias, licenciada Carolina Jaime Follo. Ha sido un gusto platicar contigo. Por favor, un saludo a la directora Marcela García Vázquez y nuestro agradecimiento de parte de Radio Claret América para compartir. Voy a compartir también la liga que me pasaste para que puedan las personas interesadas acceder a estas 27 historias de violencia y de resiliencia, sobre todo, de aprendizaje, de tocarnos el corazón realmente y saber que nuestros esfuerzos tienen que multiplicarse, ¿sí? Así es. Igual que los de ustedes.